mí es un honor presentar en este momento al doctor Jorge Andrés Sánchez Duque. Él es médico egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, presidente de Medicina Familiar de la Universidad de Cauca, con varias distinciones como miembro de los mejores grupos ART, XART, SAPES 2017, premio de investigación CIRSES 2019 en el área de las ciencias de la biología y de la salud, premio del joven investigador del año, ASENCON en el 2018, el Sistema de Investigación Científica y Tecnológica de Educación Superior, CISES, en diciembre del 2019. En sus años pertenece al grupo de investigación en epidemiología, salud y violencia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor Jorge Andrés Sánchez, bienvenido, muchas gracias por su presentación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Primero que nada, agradecer al comité organizador y a la junta directiva de ASCOFAME por su invitación al encuentro Reinventando la Educación Médica en la era de la COVID-19. Mi nombre es Jorge Andrés Sánchez Duque. Soy médico de la Universidad Tecnológica de Pereira y residente de Medicina Familiar de la Universidad del Cauca. El día de hoy tengo el gran orgullo de acompañarlos con mi conferencia Implicaciones del distanciamiento social en la educación médica. Bueno, realmente el mundo no estaba preparado para la actual pandemia que nos encontramos enfrentando. El SARS-CoV-2 tomó por sorpresa a los países desarrollados y lógicamente a los países en vía de desarrollo. Los sistemas económicos, los sistemas de salud no estaban preparados para esta situación y pues claramente el sistema educativo tampoco estaba preparado para ello. Sin embargo, en educación ya sabíamos antes de la pandemia que teníamos algunos retos por mejorar. Desde hace muchos años, de alguna manera hablábamos de educación médica y hacíamos referencias especialmente a la educación en pregrado y a la educación en posgrado. Y en pregrado hacíamos referencia a una división básica. Esa división básica desde el doctor Abraham Flexner en 1910. Hablábamos de unas ciencias básicas, un componente de fundamentación. Hablábamos de las ciencias clínicas o la profesionalización. Y terminábamos con un internado, que era el módulo de prácticas supervisadas. Habíamos dicho en múltiples ocasiones que esto debía de pronto ser un poco modificado, sin embargo los cambios no se han dado. A nivel de posgrado, también hablábamos o diferenciábamos los procesos de especialización en aquellas especialidades que son médico-quirúrgicas de aquellas maestrías o doctorados. Y entonces tuvimos la oportunidad de hablar de educación médica durante muchos años de un modelo centrado en el docente. De esta manera, el docente era de alguna manera el propietario de un conocimiento y ese conocimiento era transmitido de dos formas. Un componente teórico que claramente estaba, en el cual había lecturas complementarias, había una enseñanza, una transmisión, un debate de este conocimiento con los estudiantes y había unos exámenes para culminar el proceso educativo. A nivel práctico se daba principalmente en ambientes hospitalarios, pero también en ambientes comunitarios y en los laboratorios, dependiendo de la materia. Sin embargo, este modelo tenía una característica importante y era que es especialmente centrado en una educación presencial. Sin embargo, desde hace muchos años, desde varios años, ya veíamos que la virtualidad era un reto que debíamos afrontar y que esta probablemente iba a cambiar o iba a modernizar el sistema educativo y especialmente en la educación médica. Por ello, desde antes de la pandemia, teníamos múltiples retos, pero de estos retos, algunos de los más importantes era era la virtualidad y la internacionalización. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a un modelo en el cual, de forma presencial, el maestro transmitía un conocimiento y ese conocimiento era debatido entre un grupo de estudiantes de forma presencial. Sin embargo, no pensamos que rápidamente la era digital iba a tomarnos por sorpresa y
tenemos que, digamos, hacer cambios en nuestro modelo. Lo primero que se hizo fue especialmente a nivel de la educación médica continuada, con los diferentes congresos, o simposios o actualizaciones que nosotros teníamos. De esta manera, todo estos componentes se realizaron tanto presenciales como a nivel virtual. Sin embargo, comenzamos a dejar de lado algo que hoy en día tomó relevancia, especialmente por la dificultad de algunas personas para estar de forma sincrónica, y era todo el auge que iban a tener las diferentes estrategias de los cursos online masivos y también las diferentes estrategias de muchos profesores con logros, digamos, exitosos en plataformas como YouTube. Hace mucho tiempo se comenzó a hablar de estas situaciones, sin embargo, para nosotros no era claramente reconocido, pero realmente desde el 1999 se comenzó a hablar de educación médica basada en la evidencia. Y por ello, instituciones muy importantes de renombre de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea comenzaron a profundizar sobre cómo eran estos cambios o estos avances que necesitaba la educación médica. Y por ello adaptaron, digamos, algunas estrategias novedosas. Un segundo reto que teníamos antes de la era de la pandemia era la integración del conocimiento, que es una de las principales diferencias que algunas facultades de medicina del país tienen. Algunas ven de alguna manera de forma independiente la anatomía, la histología y la fisiología. En contraparte, otras facultades del país tienen la característica de que integran. Entonces, de esta manera, es como vemos la anatomía del corazón inicialmente, inmediatamente la histología cardíaca e inmediatamente la fisiología. Y aparentemente este cambio, que pudiese ser mínimo, realmente ha demostrado o tiene cierto grado de evidencia que mejora sustancialmente el aprendizaje en nuestros estudiantes. Y el tercer reto que teníamos antes de la era de la pandemia han sido las dificultades para la formación docente. Cada uno de los profesionales de la salud per se es docente. Sin embargo, para complementar ese proceso de formación se requiere tener la capacidad y la habilidad de buscar e indagar ciertos tipos de técnicas que son innovadoras para avanzar en este proceso de educación. Claramente hay una limitación en los recursos económicos para las diferentes capacitaciones como docente, y también ha habido una dificultad respecto a la pasión de algunos profesionales de la salud para enseñar. Entonces ya teníamos ciertas dificultades, teníamos ciertos retos antes de la pandemia, pero la pandemia exacerbó esta situación. ¿Por qué? Porque estamos ante una enfermedad infecciosa para la cual no hay vacuna ni hay un tratamiento específico. Por ello, ¿qué se debió hacer? Debimos entonces pasar a una fase de contención en la cual lo más importante era utilizar equipos de protección, realizar un mayor número de pruebas diagnósticas y realizar un distanciamiento social. Este distanciamiento social característicamente es de toda la población, y esto incluía también a profesionales de la salud y especialmente a aquellos que se encuentran en formación. Por ello, entonces, por indicaciones internacionales inicialmente, como el caso de la OMS, y por cumplimiento de indicaciones de los gobiernos nacionales, los diferentes sitios de práctica de los profesionales de la salud comenzaron a ser cerrados. Y posteriormente, las universidades tuvieron que tomar una difícil decisión. Primero, saber cuáles eran los objetivos que se pretendían las universidades. Entonces, las universidades debían buscar estrategias para no suspender su actividad educativa y seguir contribuyendo a la sociedad, como con la formación de talento en salud y contribución, digamos, a las consultas vía telefónica o videollamada, y la formación de personal altamente capacitado que en caso de una crisis o una emergencia peor estuviera disponible para atender al llamado. Sin embargo, hay amenazas, y esas amenazas pues son muy importantes y siempre deben ser consideradas, y es que especialmente hay una disminución del contacto con el paciente, las habilidades para desarrollar un examen físico no son las adecuadas. En algunos casos, y de forma temprana, tuvimos una flexibilidad que pudiese ser exagerada,
entonces realizamos grados de forma oportuna. Y realmente la comparación de los efectos entre el impacto en la educación presencial y la educación virtual no está claro. Entonces, migrar a la virtualidad no se tiene, digamos, una evidencia suficiente para decir que es el adecuado. Sin embargo, era lo que había que hacer. Teníamos que continuar nuestra formación de todos los profesionales en la salud a nivel de pregrado y posgrado. Por ello se tuvo una migración de la educación médica presencial a la virtualidad, pero esto generó un distanciamiento social. De esta manera, lo más característico era que el profesor y estudiantes no estaban en el mismo lugar. Entonces, la capacidad del docente de transmitir al estudiante y del estudiante de preguntar y aclarar sus dudas, pues se veía notablemente disminuida. Incluso para el profesor era difícil saber si los estudiantes estaban poniendo atención o si realmente estaban entendiendo, no le estaba viendo la cara en la mayoría de los casos. Entonces, esta duda generaba un distanciamiento importante. Ya habíamos dicho en algunos casos, digamos que las tecnologías asincrónicas aumentan aún más ese distanciamiento social y la incapacidad o la dificultad de la interacción, especialmente cuando el docente está con un grupo grande de estudiantes, pues generaría un distanciamiento intelectual también en esta estrategia educativa. Pero teníamos que innovar, la decisión ya estaba tomada prácticamente, debíamos continuar el proceso de formación, entonces debíamos buscar diferentes tipos de herramientas. ¿Cuáles fueron estas herramientas? Bueno, fueron las plataformas de video, plataformas de simulación clínica, diferentes plataformas para realizar competiciones como Kahoot o quizzes para realizar competencias entre los estudiantes. Algunos profesionales implementaron estrategias de podcast que a nivel internacional, más que en Colombia, han tenido un gran auge. Las infografías, las redes sociales, el análisis de información de Big Data, la teleconsulta que ha sido tan importante. Otra, ventaja para nivel educativo ha sido la posibilidad de repetir las clases y es importante que se ha prevenido, la propagación del brote. Los estudiantes, al no ir a sus hospitales, pues prevenían de alguna manera la propagación del brote y nos ha permitido de alguna manera innovar en didáctica. Entonces los profesores tuvimos que aprender a manejar adecuadamente PowerPoint, a ponerle efectos a estos o algunos adaptarnos a otros sistemas que nos permitieran interactuar más con las diapositivas y más con nuestros estudiantes. Pero vuelve y juega, realmente el distanciamiento social persiste. Y ese distanciamiento que genera una falta de interacción, una falta de empatía del estudiante con el docente, del estudiante con sus compañeros y a futuro con sus pacientes, la dificultad y la menor asistencia de los estudiantes a sus clases y algo muy importante que usualmente pasaba de ser percibido y es la automotivación. Realmente esta ha sido una amenaza muy importante, especialmente ahora que estamos migrando a la virtualidad. Muchos de nuestros estudiantes no están motivados por estas nuevas estrategias y es labor, de los docentes buscar estrategias y de los departamentos para fomentar esa motivación. Digamos que hace muchos años ya hay numerosas estrategias que han sido implementadas para esto. Entonces, por ejemplo, en plataforma YouTube, algunos de los ejemplos, el doctor Luis Delgado, que es neurocirujano de México, sube videos en los cuales él, con colores y papel, él graba sus conferencias sobre los diferentes temas y llega, por ejemplo, este video llegó a 332,000 visualizaciones. Vemos que estos son modelos de éxito en los cuales no solamente sus estudiantes, sino que a nivel internacional diferentes personas ven sus conferencias y es un modelo educativo en el cual se interactúa con el estudiante y el estudiante aprende realmente mejor y probablemente más fácil e incluso algunos de ellos, como es el caso mencionado, pues utilizan esto como una estrategia de monetización. Otro ejemplo es el caso del doctor Vicente Roques, que es anestesiólogo de España. Él combina
tres características, y es la evaluación del paciente, modelos ecográficos e imágenes diseñadas para transmitir, digamos, de alguna manera conocimiento, también con una alta de visualizaciones de 215.000 visualizaciones. Otro caso es el doctor Gonzalo Mora. Él es ortopedista y traumatólogo de España. Él realmente sí tiene un equipo muy grande, en el cual, digamos que toda su institución diseña e invierte dinero en la realización de material didáctico 3D muy fácil de entender, muy adecuado para educar, digamos, a sus alumnos y a todos sus pacientes. Y un caso, digamos, quizás también básico, es el doctor Augusto Salzana, que es médico familiar de México, el cual realiza en una plataforma que se llama La Chuleta de Oslar. Él en su dispositivo portátil realiza, digamos, sus conferencias y transmite el tema realizando las gráficas en vivo. Entonces, estas estrategias pueden ser implementadas en nuestras clases diarias, y es como vemos que en algunos casos para los estudiantes, a pesar de que nosotros no tengamos, digamos, un dominio total de estas actividades, pues podemos avanzar, podemos arriesgarnos a hacerlas, y claramente los estudiantes reciben con agrado que algunas gráficas que pudiesen ser difíciles de explicar de forma inicial, pues nosotros la dividamos en pasos y comencemos a paso por paso explicarles qué es lo que sucede en las diferentes materias, no solo de ciencias básicas, sino también de ciencias clínicas. Entonces, teniendo estas herramientas, digamos que teníamos tres escenarios. Un primer escenario era el cual los estudiantes suspendían totalmente su formación. Sin embargo, en este primer escenario, el riesgo que todos teníamos era que si hay una escasez de médicos, ¿quién entraría ahí? O sea, los estudiantes no estarían preparados probablemente. En un segundo escenario, la educación médica continuaba tal cual, pero entonces también teníamos el mismo riesgo. Incluso podíamos acelerar la propagación del brote, entonces favorecer una crisis. Tampoco era una opción. ¿Qué tuvimos que hacer? Innovar. Tuvimos que innovar para prevenir la propagación del brote, para tener personal que estuviese disponible para, en caso de una crisis, ser, digamos, integrado a el sistema clínico, al entorno clínico, en el cual probablemente en una suposición de una crisis, los profesores o los especialistas y los médicos ya egresados tendrían una función de moderación, y probablemente los estudiantes o los residentes tendríamos un papel, digamos, de asistencia, pero que pudiese ser determinante en un momento de crisis para cualquier país. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para enfrentar esta pandemia? Diferentes estrategias han sido abordadas a nivel de redes sociales. El componente de telemedicina y visita domiciliaria se ha fortalecido de una forma increíble. Los triajes electrónicos, algunas aplicaciones móviles que permiten disminuir el número de pacientes que ingresan a urgencias, la educación médica continua y la atención primaria en salud se ha fortalecido. En las redes sociales llama mucho la atención el caso de Twitter. Twitter tiene una comunidad con un hashtag que se llama MedTwitter, en el cual los diferentes profesionales de la salud y estudiantes tienen la posibilidad de promover sus casos clínicos, sus artículos, sus opiniones y preguntas, e interactuar con profesionales de la salud y expertos de todo el mundo y otros estudiantes, claro está. Estas han sido, digamos, implementadas de forma continua por algunas de nuestras sociedades médicas. La Asociación Colombiana de Infectología, de la cual formo parte, ha tenido un auge muy importante en esta red social, compartiendo diferentes infogramas, diferentes manuscritos, diferentes recomendaciones para la población general, y algunas revistas médicas se han unido al llamado de las redes sociales, como la revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, quien comprende que su visibilidad puede aumentar si se utilizan, digamos, estas plataformas.
Respecto a las telemedicina y las visitas domiciliarias, quizás una de las principales instituciones o de las primeras que comenzó con esto fue la Universidad de California, quien indicó a sus estudiantes y obviamente con una práctica supervisada, esto siempre fue supervisado, por profesionales, realizar una teleconsulta a pacientes con sospecha de coronavirus, de infección por coronavirus. En sus internos delegó, digamos, la responsabilidad de algunas visitas domiciliarias y también acompañado por los residentes. Y en el caso de las universidades con facultades de Ciencias de la Salud de Houston, realizaron en conjunto una aplicación móvil la cual les permitía realizar un triaje electrónico. Quizás ellos fueron, digamos, innovadores en esto, pero estas estrategias se han implementado a todos los países a lo largo del mundo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se ha fortalecido realmente el contenido teórico. El contenido teórico en todos los niveles se ha fortalecido. Los estudiantes de ciencias básicas, de ciencias clínicas, claramente son enfáticos en decir el número de horas de teoría ha aumentado, el conocimiento es más fortalecido, el número de lecturas que hacen es mucho mayor. En algunas universidades, como la Universidad del Cauca, se dio la posibilidad de que los estudiantes buscaran algunos cursos complementarios como diplomados y que estos pudiesen ser, convalidados por respecto a algunas materias. Y algo que fue, y me parece que fue fundamental, fue la implementación de cursos online masivos, y para ello varias universidades tuvieron una iniciativa que me pareció súper interesante, súper adecuada, que fue convenios con edX y Coursera, por ejemplo, como el caso de la Universidad del Cauca y la Universidad Tecnológica respectivamente. En atención primaria, creemos que es uno de los niveles que más se debe fortalecer, y especialmente por nuestro papel como médicos de familia, como residentes de medicina familiar, teniendo las dimensiones claras de nuestra especialidad. Entonces, nuestra especialidad tiene un componente clínico con un énfasis en la prevención, en la cual, pues, digamos, tuvimos una participación importante para fortalecer especialmente la telemedicina y la visita domiciliaria, pero también tuvimos una participación importante para fortalecer aquel componente psicosocial que es tan importante. Veíamos antes que la automotivación es quizás uno de los aspectos más importantes en esta pandemia para que la educación médica funcione, y también fortalecer, digamos, un apoyo a profesionales de la salud, a residentes y a estudiantes, porque todos estamos frente a una crisis y de la cual nadie está exento. A nivel de administración y de salud pública, fortalecimos y propusimos diferentes propuestas, valga la redundancia, para las secretarías de salud y acompañarlos en la toma de decisiones, que creo que es uno de los aspectos más importantes. Las universidades y nuestras facultades de medicina deben ser partícipes y codirectoras y acompañar todas estas propuestas que pueden modificar en algún momento las políticas de salud. A nivel educativo, lideramos e implementamos, consideramos nosotros, en estrategias de medicina, de educación médica basada en la evidencia, tanto con nosotros como residentes, con los internos y los estudiantes de todos los niveles. Innovamos en técnicas educativas, participamos de capacitaciones de forma constante, y realmente algo que consideramos también supremamente fundamental es el fomentar el amor por la docencia. Realmente todos somos educadores, desde ciencias básicas, educando a sus familiares, educando a sus vecinos. Todos debemos ser entrenados desde ciencias básicas como grandes docentes. Y el aspecto de educación, consideramos que realmente debemos integrarnos como facultades de medicina, debemos integrarnos como grupos de investigación, debemos integrarnos como docentes y debemos integrarnos como estudiantes, puesto que consideramos que así como la educación debe ser basada en la evidencia, la medicina debe ser basada en la evidencia, pues digamos que muchas políticas públicas deberían ser basadas en la evidencia, y por ello la investigación forma parte fundamental de lo que nosotros hacemos. Entonces, estos son algunos de los manuscritos que tuvimos la oportunidad de
de realizar de forma coordinada a ambas universidades a las cuales tengo la oportunidad de representar el día de hoy, y probablemente esta sea una de las razones por las cuales estoy compartiendo con ustedes el día de hoy, que es una editorial que tuve la oportunidad de escribir sobre educación médica en tiempos de pandemia en la revista española Educación Médica. Entonces, realmente todos estos cambios, todas estas consideraciones que hemos tenido han sido bien recibidas, han sido necesarias, claramente han sido necesarias, pero han generado sus efectos. Y tienen sus amenazas, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿estos cambios perdurarán? Pues todo depende. Por una parte de la población, probablemente esta crisis sanitaria va a ser recordada como eso, como una crisis, como una pandemia que no tenía precedentes, pero que debemos ver de la siguiente manera, el cual describimos en esta cita textual de uno de mis editoriales. Consecuencia de la no contención de estas pandemias se miden en vidas perdidas, lo cual es mucho más costoso, por lo que se debe romper el ciclo de pánico y olvido y comenzar a prepararnos para futuros brotes, especialmente fortaleciendo los servicios de atención primaria. No tenemos un antecedente de la magnitud del actual SARS-CoV-2, pero sí tenemos antecedentes de otras epidemias. Y realmente los sistemas de salud pudiesen haber estado mucho más preparados de lo que estuvieron preparados para esta situación. Y ese es un llamado a que este es el momento ideal para prepararnos no solo para lo que nos falta de la actual pandemia, sino para futuros brotes y futuras pandemias. Respecto a la educación médica, considero que la percepción debe ser diferente. La percepción debe ser considerada esta crisis como un catalizador del cambio. Debe ser vista como una oportunidad de transformación. Y es así como se ha visto, lo cual me alegra profundamente. Sin embargo, si el cambio perdurará, pues va a depender de muchas cosas. Va a depender de las concepciones de las universidades, de todos los diálogos que realicemos como este espacio, de las opiniones y de la formación de nuestros profesores y de la opinión de los estudiantes. Por ello, quise indagar qué es lo que están opinando los estudiantes, qué es lo que están opinando los residentes, y digamos que a nivel internacional la opinión general es que es una opinión de tenemos que continuar la formación, tenemos que migrar a virtualidad, pero debemos realizar ciertos cambios en los modelos y en las estrategias y en las técnicas, porque el componente clínico pues debe ser de alguna manera suplido en algún momento mediante estrategias virtuales como simulación clínica, o mediante teleconsulta, o mediante visita domiciliaria con todos los protocolos, digamos, de protección, pero debe ser suplido. Y en el caso de los estudiantes de ciencias básicas, he escuchado, digamos, algunas personas decir, no, en ciencias básicas no hay problema. Yo considero, y tal cual consideran, digamos, los estudiantes a nivel mundial, que las ciencias básicas deben ser fortalecidas. Claramente deben ser fortalecidas porque son ellos los llamados, desde medicina comunitaria, desde salud pública, desde administración, desde epidemiología, a proponer estrategias y a acompañar a los entes territoriales para fortalecernos y tomar medidas adecuadas en esta pandemia. Entonces debemos reinventarnos. ¿Qué debemos reinventarnos? Bueno, otro de los retos que siempre hemos tenido ha sido el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, digamos que cada vez se debilita más en tiempos de pandemia. Es difícil poner actividades de forma grupal. Sin embargo, ya dijimos, el primer componente, que son los conocimientos, probablemente son adecuados, pero aquellos conocimientos como las actitudes y las prácticas probablemente no. Entonces, para fortalecer las actitudes, que hemos dicho que es un componente fundamental, se debe fortalecer, digamos, a nivel mental. Se debe hacer un trabajo psicológico, un trabajo con trabajo social, un apoyo, digamos, con médicos salubristas, fortalecer el componente de epidemiología, y esto, pues, digamos que dependería de alguna manera de los departamentos de medicina comunitaria. Y en el componente de las prácticas, especialmente a nivel clínico, pues se debe fortalecer
la simulación clínica, lo cual estaría, digamos, a cargo de los diferentes departamentos y de las especialidades como urgencias y cuidado crítico. Entonces debemos fortalecer no solo las clínicas, creo que esto es un llamado a que las ciencias básicas pues son realmente también importantes y las debemos fortalecer. Es el momento perfecto para fortalecer las ciencias básicas, fortalecer la epidemiología, la salud pública, la administración, la gerencia, las políticas públicas y, como dije anteriormente, la educación médica, porque todos somos educadores. En pregrado se ha dicho que no hay problema. Yo pienso que nos encontramos frente a una gran oportunidad y esta oportunidad es una oportunidad de cambio para fortalecer lo que ya hemos dicho, y a nivel de prácticas clínicas hemos dado pasos agigantados, realmente lo considero, pero probablemente este no sea el futuro. Probablemente debemos buscar un punto intermedio donde las herramientas tecnológicas sean una gran herramienta, un gran aliado, pero no sean exclusivas. Entonces probablemente no nos vamos a quedar aquí, pero sí debemos comenzar a implementar estas herramientas de forma constante, de forma continua. Ya para terminar, quisiera dejar este mensaje final, y es que debemos, como docentes, debemos pensar que los estudiantes debemos tomar las riendas. Se nos debe dar una mayor responsabilidad, se nos debe fortalecer al máximo los diferentes componentes, porque debemos recordar que la historia de la medicina reporta brillantes contribuciones de estudiantes y residentes a la medicina, como la heparina, el nodo sinusal, la insulina, el fenómeno de Raynaud, el espermatozoide, la anestesia, entre otros descubrimientos médicos. Y quizás durante esta pandemia de alguno de estos estudiantes pueda surgir hallazgos o hazañas importantes a la luz de la medicina. Nosotros, en mi caso como docente y como estudiante a la vez, creo que el trabajo nunca es individual, el trabajo siempre hay muchas personas detrás. Fundamentalmente agradecerle por la oportunidad a Ascofame, pero también a todas las personas que han estado acompañándome a lo largo de mi proceso, mi familia, mis profesores, mis mejores amigos, a Sencol, que también es invitado a este evento, y el departamento, tanto la Universidad Tecnológica como la Universidad del Cauca. Y muchísimas gracias.